Muy buenas. Hoy estamos aquí con un caso que va dedicado para una de mis suscriptoras. Se llama Chari García, que me pidió que le preparara este caso y bueno, pues se lo traigo dedicado para ella. Es el caso de Mariluz Cortés. Mucho seguro que os acordaréis de este caso, porque en su momento fue bastante mediático. Este caso ocurrió en 2008 y aunque hoy día poco se habla de él, pero en el momento fue un boom mediático. Bueno, pues empezamos a contar lo que sucede aquí. Mariluz Cortés Suárez. Ella era una pequeña de 5 años. Ella nació el 12 de diciembre del 2002 y nació en Huelva. Ella era muy alegre, era muy especial. Siempre estaba riéndose, siempre estaba bailando. Ella venía de una familia gitana. Y aunque era un barrio humilde, pero la familia eran muy buenas personas. Vamos, son muy buenas personas. A ella no le gustaba estar sola, le tenía miedo a la oscuridad. Con 5 añitos, la criatura. Ella estaba muy apegada a sus padres. Siempre quería estar con ellos. Los padres tenían un mercadillo que lo atendían los domingos y ella estaba allí siempre con ellos, los ayudaba. Ella era muy servicial. También le iba muy bien en la escuela. Era muy aplicada. Pues Mariluz vivía con sus padres y con 2 hermanos mayores que ella. El padre se llama Juan José. Él se encargaba de entrenar a un equipo de fútbol y aparte era un pastor evangélico. La madre se llama Irene y dedicaba su tiempo en una fundación de secretariado gitano. Bueno, pues llega el fatídico día, que fue el domingo 13 de enero del 2008. Mariluz salió a comprar unas chucherías al kiosco de su calle. El kiosco está muy cerca de su casa. Después os dejaré por aquí un mapita más o menos. Y vamos, estaba en su misma calle. Pues normalmente la madre siempre la acompañaba, pero ese día la madre había tenido un problema de salud y se había tomado una medicación que le dio sueño. Y la mujer pues se quedó dormida. Y bueno, Mariluz fue a comprar su chuche. El padre, por otro lado, estaba en Palos de la Frontera, donde estaba jugando un partido el equipo que él entrenaba, claro, y pues bueno, como entrenador pues estaba allí. Sobre las 5 de la tarde es cuando Mariluz sale de su casa. Ella iba vestida con unos leotardos y una camiseta de color rosa fucsia, una falda y unas botas vaqueras. Cuando la pequeña llegó al kiosco, compró una bolsa de palomitas, la pagó y se dio la vuelta para ir a su casa. Cuando iba de camino, ella pasa por debajo de una ventana donde le cae un oso de peluche blanco. Ella era una niña muy avispada, y bueno, lo que ella pretende es devolverle el oso a quien se le ha caído. Entró en el portal para devolver el osito y llegó a la puerta del primer piso, que es donde vivía esta persona. ¿Qué hace? Que claro, el osito era un señuelo. Cuando ella sube, le coge el oso, la mete a la fuerza en la casa y empieza a abusar de ella. Mariluz opuso resistencia y en el forcejeo este individuo la golpea en repetidas ocasiones y Mariluz queda inconsciente. Viendo que la niña no reaccionaba, decidió deshacerse del cuerpo. Él pensaba que la niña estaba fallecida. Pero no era así, la niña aún tenía vida. La metió en un carro de la compra, los típicos carritos que llevamos cuando vamos al supermercado. Y como la niña no entraba completa en el carro, le puso un chaquetón por encima de la cabeza para tapar, para que no se viera, claro. ¿Qué sucede? Que para transportar a la niña él necesitaba ayuda. Y entonces le pide a su hermana, que tiene un coche, pues que le ayude. Lo meten él la mete en el interior del maletero, mete el carro, con Mariluz dentro del carro, y se dirigieron a la zona de las marismas. Y allí se quedó él, se supone que él se quedó solo con Mariluz, y la hermana se volvió con el coche. En todo esto, la madre de Mariluz, Irene,
se despierta y se dio cuenta de que faltaba su hija. Ella lo que hace es llamar rápidamente a su marido. Juan José, ¿qué hizo? Pues volver lo antes que pudo a la casa, después de enterarse de esta situación, claro. Ahí comienza una búsqueda incansable, una búsqueda horrible. No me quiero imaginar estos padres. Pues en la búsqueda participaron guardias civiles, Policía Nacional, Cruz Roja y multitud de vecinos. Multitud de vecinos que comenzaron por calles, casas de vecinos, hablando con el dueño del kiosco, que el chaval afirmó que ella había estado allí, que había comprado un paquete de palomitas, pero que él no vio para qué sitio se dirigió la niña una vez que termina de comprar la chuchería. Claro, el chaval, que se iba a imaginar, pues no estaba pendiente de dónde iba la criatura. Más de 5.000 personas hicieron una manifestación unos días después de la desaparición de Mariluz, pidiendo que volviese. Se hicieron manifestaciones por muchos lugares, como por ejemplo Madrid, por muchísimos sitios. Algunos de los vecinos de Huelva se dirigieron al ayuntamiento para pedir que se utilizaran todos los medios necesarios para encontrar a la pequeña. Se la buscó en muchísimos lugares, llevando perros de rastreo, helicópteros. Todos los servicios que tenían la fuerza de seguridad lo usaban. Fueron casa por casa hablando con todos los vecinos. Y aparte, abajo de cada bloque había unos sótanos, que a ver cómo yo lo explico esto, eran unos sótanos que no tenían luz, por supuesto, y que no estaban habitables. Para entrar tenían que entrar por una pequeña ventana, es más, ahí donde entra son los bomberos, ahí no entra nadie más. Y todo estaba en ladrillo visto, ahí no habían terminado de arreglarlo. Se ve que comenzaron los edificios con la idea de y luego se quedó a media. Entonces eso estaba muy abandonado. Bueno, pues los bomberos entraron por esas ventanas y estuvieron bloque por bloque de edificios mirando esos sótanos, pero bueno, no se encontró nada. Parte de la familia, que entre ellos estaba el abuelo de Mariluz, se hicieron llamar la banda del chándal. Imagino que sería porque, claro, iban en chándal todos, ¿no? Iban por las noches en búsqueda de Mariluz y a ellos le hicieron una entrevista la televisión, una vez que el padre se pone en contacto con todos los medios, que ya luego os lo contaré, y le preguntan que por qué se van de noche, si hay menos luz y, bueno, cuesta más trabajo de poder ver. Y ellos le dicen que si el que la tenga retenida piensa sacarla para llevarla a cualquier otro sitio, no la va a sacar a pleno día. Y entonces ellos van de noche. De todas formas se metían por lugares que estaban abandonados, que estaban a pique de un derrumbe y les daba igual. Ellos miraban por todos lados. Ellos querían encontrar a la niña pronto y por supuesto viva. La familia, aparte de todos los cuerpos de seguridad que la estaban buscando y todos los vecinos, todos, contrataron también detectives privados, que ellos se encargaron de, cuando llegaban las noticias de que habían visto a Mariluz en tal sitio, pues ellos iban a corroborar si eso era cierto o no. Pero todo lo que decían, todo era falso, no porque quisieran engañar, sino porque, bueno, les había parecido que Mariluz estaba en tal sitio y no era Mariluz, había sido otra criatura. También investigaron una casa donde vivían un grupo de rumanos que días antes de la desaparición de Mariluz tuvieron un encontronazo con la familia, con los padres de Mariluz, a la hora de montar el mercadillo, pero esto se descartó pronto. Y bueno, tampoco era una razón como para... Tú tienes un enfrentamiento con otros que van a montar el mercado y tampoco es una razón para que tú hagas desaparecer a su hija, ¿no? No sé. Pero bueno, miraban todo, como es lógico, y preguntaban a todo el mundo y todo. Bueno, pues el padre, Juan José, sabía que si la desaparición no se hacía mediática le iba a costar mucho trabajo encontrar a su hija. Y aquí es donde se pone en contacto con los medios de comunicación. El caso de Mariluz Cortés abría todos los telediarios. Y era el tema principal de todos los programas de televisión. A Juan José le llega una noticia de que hay una pequeña que nadie la reclamaba y bueno, por los datos que le dieron podía ser ella.
viajó hasta Italia para ver si era su hija. ¿Qué sucede? Que una vez que llega allí no le dejan ver a la niña, porque la tenían custodiada. Lo único que consiguió es que le dieran una foto, ya que había ido hasta tan lejos, y ahí pudo ver que no era Mariluz. Y además era una niña un poco más pequeña que ella. Pero bueno, el padre de todas formas no se rendía. Él decía, bueno, si no es aquí, será en el sitio que sea, pero yo seguiré buscando a mi hija. Pues aquí viene el día, yo creo, más triste de la vida de esta familia. Tras 54 días de búsqueda, que se dice rápido, pero el 7 de marzo del 2008 fue encontrado el cuerpo de Mariluz. Lo encontraron 2 operarios de una empresa de carburantes en un muelle de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Se hizo una autopsia. La autopsia se afirmó que la causa de la muerte fue por asfixia por sumersión. Es decir, la niña fue arrojada al agua aún con vida. En sus pulmones se encontraron unas algas y por medio de eso se sabe que fue por asfixia. También tenía contusiones y lesiones por todo su cuerpo. Y no fueron sangrantes, pero suficientes para que la menor quedase en estado de inconsciencia. Que ahí es donde pensó el ser que le hizo esto, que estaba fallecida. Por eso la arrojó al agua. En el cuerpo de la menor se encontraron 2 pelos, pero por más que se analizaron, no se pudo determinar de quién eran. Los padres no quedaron muy contentos con esta autopsia y quisieron una segunda, la cual la realiza el forense Luis Frontela. Esta autopsia no coincidía para nada con la primera autopsia. Él le encontró 2 golpes en la cabeza y dijo que la niña estaba muerta cuando la lanzaron al agua. Los padres estaban muy confundidos por tener estas dos versiones tan diferentes y también tenían el miedo de que no se hiciese justicia, que no encontraran a la persona que había hecho eso con su hija y que no cumpliese. Después de una larga investigación, el 25 de marzo del 2008 detuvieron a un hombre con su mujer. Él se llama Santiago del Valle y ella es Isabel García, en una estación de autobuses de Cuenca. Ellos eran vecinos de la misma calle, digamos, de Mariluz. Los padres de Mariluz ya sospechaban de esta familia o de este hombre, o de ellos, vamos. Los vecinos también, porque sabían sus antecedentes, que ahora os lo contaré. La policía lo tenía hacía mucho tiempo en la mira, pues por lo que estoy diciendo, por sus antecedentes, la policía, vamos. Y además, durante la investigación se enteraron de que le había preguntado si la pensión que él cobraba la podría cobrar en el extranjero. Pues ahí lo vieron muy clarito. Al día siguiente de la desaparición de Mariluz, Santiago e Isabel huyeron en autobús. Primero se fueron a Sevilla. Ellos estaban en Huelva y se fueron a Sevilla. De Sevilla se fueron a Granada. Siguieron para Madrid. Después para Valladolid. Y finalmente se fueron a una pequeña localidad de Cuenca. Os voy a contar quién es este ser. Santiago del Valle nace el 22 de febrero de 1965. Nació en Huelva. Huelva, Andalucía, España. Él tenía 9 hermanos y él era el cuarto de esos 9 hermanos. Eran 3 mujeres y 6 hombres. Por una parte, su madre se dedicaba a la limpieza de oficinas y su padre se dedicaba a la venta ambulante. Él conoció a Isabel, a su mujer, la cual tenía un retraso moderado, y con quien formó una familia. Él la conoció, estuvieron un tiempo de noviazgo, se casaron y formaron una familia. Los únicos ingresos que Santiago del Valle tenía, tenía o tiene, es una pensión de minusvalía del 75% que la cobra porque sufre de esquizofrenia. Pero es que esto no acaba aquí. Ahora es cuando empieza. En 1992,
su hija pequeña falleció atropellada por un camión con 25 meses. Yo realmente, por más que he estado buscando, no he encontrado de qué manera una niña con 2 añitos la coge un camión. Porque un niño con 2 años, tú no lo sueltas de tu mano, si estás en la calle, la tienes súper pendiente. No lo entiendo. Bueno, pues por este hecho lo indemnizaron a 60.000 pesetas, porque aquello eran las pesetas, que son... No, en 2008 no eran pesetas, pero bueno, que son 360.610 euros. Vamos a hablar en euros mejor, porque... Bueno, con ese dinero se compran un piso en Sevilla, en las 3.000 viviendas, el cual al nada lo tienen que vender. Según la declaración de Santiago, la atracción y el deseo, qué asco, y el deseo hacia las niñas pequeñas vino a raíz de lo que le sucede a su hija, sabiendo la policía que eso era mentira. Eso era mentira porque cuando él era pequeño, él había abusado de su propia hermana, teniendo esta 5 años y él 14. Y estuvo desde los 5 años de ella hasta que cumplió 11 o 12 años abusándola. Pero bueno, esto no acaba aquí. En 1998, viviendo en Sevilla, repitió los mismos actos con su segunda hija con 5 años. Parece horrible. En 1999 hace un informe falso. Es que esto es súper fuerte, pero más fuerte es después de esto, de lo que os estoy contando ahora mismo. Él hizo un informe falso, ¿vale? Y lo que hizo fue acusar a un profesor de la niña de que había abusado de ella. Pues claro, empieza la investigación y se dan cuenta que eso es mentira. Y se le dio la vuelta a todo y se dieron cuenta que había sido él. Él pedía una indemnización al decir que había sido un profesor de 60.000 euros. Yo no sé, yo creo que se quería sacar dinero de donde fuese. Bueno, pues como os decía, se le vino en contra de él y fue acusado por el delito y fue condenado en 2002. Y esto es lo más fuerte, lo que os digo que es más fuerte todavía que el querer decir que una persona le había hecho algo a su hija cuando no era realidad. Por una negligencia judicial, él no entró en la cárcel, ni su mujer tampoco, porque su mujer sabía de lo que él hacía. Y por una negligencia judicial, él estaba en la calle. No lo puedo entender. Lo único que aquí hicieron fue quitarle la custodia de sus 2 hijas. Que hombre, me parece perfecto. Pero me parece muy mal que él no estuviera en la cárcel, que él no cumpliera nada por haber abusado de su propia hija con 5 añitos. Bueno, pues se muda a Gijón y empieza a acosar a una menor de 13 años, llegando incluso a matricularse en un curso para adultos en el mismo instituto donde estudiaba la joven. A raíz de esto se le puso una orden de alejamiento y que hizo que se marchó a Sevilla de nuevo. Al poco tiempo se fue a Huelva y se fue a casa de la que era la casa de sus padres, que ya no vivían. Allí quien estaba viviendo era su hermana Rosa. Pues él se va allí a vivir con su mujer, se va allí a vivir con su hermana. Este individuo debería haber estado en la cárcel porque si él hubiese cumplido la condena, a Mariluz no le hubiera pasado nada. Porque este ser hubiera estado en la cárcel donde tenía que estar. Cuando los padres de Mariluz se enteraron de esto, comenzaron a recoger firmas para conseguir la cadena perpetua. Recogieron 3 millones de firmas, pero el Congreso de los Diputados pasó. Es que no le echó cuenta. Santiago cambió varias veces de versión. La primera se declaró inocente. Dijo que aquel día había estado durmiendo la siesta con su mujer y que cuando se despertaron se fueron a dar un paseo los dos juntos. Y la mujer, pues, como daba el testimonio de él como verdadero, pues... la segunda versión que dio reconoció que había estado con Mariluz, pero que ella se cayó por las escaleras
y se quedó inconsciente. Que él la metió en el carro de la compra y que escondió el cuerpo con la ayuda de su hermana. Ahí implica a su hermana Rosa. Y otra de las versiones que da, que ahí es más o menos lo mismo, pero cambia algunos datos, diciendo que la niña subía a su piso y se resbaló, que él ni la tocó siquiera, que se asustó mucho, que cogió el cuerpo y la tiró en una alcantarilla. Que yo recuerdo en aquel momento que se decía, cuando salió la noticia a la luz, se decía que las alcantarillas podían haberla llevado hasta donde se encontró su cuerpo por medio del agua, pero yo creo que eso es una versión falsa. Ahí en este momento lo que hace es quitarle la culpabilidad a su hermana y diciendo que había actuado él solo. La hermana por su lado también declara y ella lo que cuenta es que llega a su casa y que su hermano le pide que lo lleve de compras. Que ella lo llevó con un carro a la parada del autobús, que no lo llevó al supermercado, lo dejó en la parada del autobús y que ella no se dio cuenta de lo que había dentro del carro ni de lo que estaba sucediendo. Ella se quitó las culpas, vamos, rápido y veloz. Bueno, pues comienza el juicio. El juicio comenzó en febrero del año 2011, 3 años después del suceso de Mariluz. Se tomó como válida la primera autopsia realizada, que yo no lo sé, no lo comprendo, no puedo entenderlo. Vamos a ver, si 2 forenses hacen cada uno su autopsia y tienen... si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios, ¿vale? Hacen 2 autopsias, cada una dice una cosa distinta, pues yo imagino que tendrían que hacerle otra autopsia más para salir de la duda de quién tiene la razón y quién no, ¿no? O no sé de qué manera se estudia esto. Porque yo no pienso que el juez diga, venga, pues me quedo con la primera que me ha gustado más, o me quedo con la segunda que es más bonita. No. No sé de qué manera se hace esto para escoger con la autopsia que se queda siendo tan distinta una de otra. Porque no es lo mismo que la niña la lanzaran con vida que sin vida, ¿no? Pienso yo, no sé. Me parece algo muy extraño. Bueno, pues Santiago fue condenado a 22 años de prisión. Se dividían en 3 años por delito de abuso o sex, con agravantes de reincidencia. Y reincidencia que la primera vez no cumple condena, ¿vale? Y 19 por delito de asesinato con alevosía. Esa niña tenía muchos golpes. Por otro lado, su hermana Rosa fue condenada a 9 años por el delito de cooperadora necesaria. No tiene ningún atenuante porque los peritos que los entrevistan ven que están en todas sus capacidades de entender todo lo que hicieron. Y menos mal, porque ya lo que me faltaba. La mujer de Santiago, Isabel García, fue acusada de encubrimiento, con 2 años de cárcel, que tiene que cumplir por antecedentes y una multa de 730 euros por falso testimonio. Ella siempre encubría a su marido, siempre. Siempre sabiendo lo que, de verdad, las cosas que él hacía, las barbaridades, yo no lo puedo entender. Ella también llegó a decir que toda la culpa era de su cuñada, porque no la podía ver, de su cuñada Rosa. Luego también que ella mintió porque le tenía miedo a su marido. Dio tantísimas versiones y tantísimas cosas que dijo que yo creo que no te puedes quedar con ninguna. ¿Qué pasa? Que un día la estaban entrevistando de un programa, estaban en directo, y ella dijo que su marido Santiago fue quien, con estas palabras textuales, quien se cargó a Mariluz. Que fue accidental, pero que fue así, que él se la cargó. Se la cargó. Mariluz fue una de las muchas víctimas del sistema. Como digo en muchos vídeos, que las investigaciones no están bien hechas, que en este caso, este individuo, este despojo de la humanidad tenía que haber estado metido en la cárcel, y a Mariluz no le hubiera sucedido esto, ni a Mariluz ni a ninguna otra pequeña que hubiera podido coger.
Porque no es que él fuera por Mariluz precisamente. Él vio su ocasión cuando la niña pasó como si hubiera pasado cualquier otra. Y luego yo digo, a él le caen 22 años. Esperemos que por buena conducta, por trabajos en la cárcel, por esto, por lo otro, no lo dejen salir antes, ¿no? Vamos, eso espero. Porque ya es que ya no sé. Vamos a ver, un personaje que desde que tenía 14 años ya estaba violando a su hermana con 5. Este hombre se va a reinsertar a la sociedad como una persona normal en la vida. Este hombre morirá siendo un despojo humano. Yo no sé, vamos. Yo desde luego desde aquí doy un llamamiento que si hay alguna forma, ya sea recogiendo firmas, que a la vista está que a los padres de Mariluz de poco les sirvieron, pero de la manera que sea, se pudiesen cambiar las leyes, con mi canal podéis contar para lo que queráis. Porque yo pienso que todo esto está fatal. Y cada vez pasan más cosas y cada vez vamos a peor. Y las cosas que pasan con los pequeños, esto no tiene nombre. Este caso a mí no se me olvidará en la vida, desde luego. Bueno, pues este caso va dedicado a la pequeña Mariluz, que desde donde esté nos estará viendo seguramente, y donde esté estará feliz. Que ya no tiene que ser una niña, claro. Pero mis ideales me hacen pensar que cuando una persona se va, está en un mejor lugar. Así que se lo dedicamos a ella. Y nada, deciros, como siempre os digo, si queréis pedirme algún caso, tenéis mi correo para cualquier cosa que me queráis hablar. Os pongo mi Bizum por si alguien quiere echarle un cablecillo al canal. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo con que me acompañéis y me deis visualizaciones, me deis me gusta y me acompañéis, yo con eso estoy súper contenta. Compartir mis vídeos por las redes sociales, por favor. Y bueno, poco más. Ya volveré prontito con otro caso que os traeré que será muy interesante. Os mando muchos besitos.